Hola, bienvenidas y bienvenidos a este video podcast de Empresarias Líderes de Canacintra Puebla. Hablaremos, entre muchas otras cosas, de finanzas, de equilibrio entre trabajo y familia, de nuestras experiencias, de nuestros fracasos y esperamos que les guste. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este último capítulo de la primera temporada del video podcast de Canacintra Puebla de las empresarias. Hoy tenemos, para cerrar con broche de oro, a nuestro todavía presidente Luis Espinosa Rueda, que nos va a platicar de lo que ha hecho, lo que hizo, un poco de su historia, que es muy interesante y pues estoy muy agradecida de tenerte hoy aquí, Luis. Muchas gracias. Está padrísimo que cerremos este video podcast contigo. Sí. Yo tengo el gusto de conocerte hace muchos años y a lo mejor no en persona, pero sí saber de ti por tu papá. Sí, gracias. Que Puebla tiene pues un boom industrial en los 80s y tu papá fue parte de eso, ¿no? Entonces supongo que tiene mucho que ver con tu historia. Entonces quisiera que nos platicaras un poquito de tu historia, qué estudiaste, por qué decidiste estudiar eso y cuáles han sido tus ejemplos, ¿no? Híjole, pues muchísimas gracias, Joana. Primero felicitarte a ti y a tu consejo por esta gran idea. Todos los podcasts, toda esta temporada ha sido sumamente interesante, muy padre, con una gran penetración entre los socios y entre las socias. Obviamente, creo que cada vez que convocas a reunión tienes más consejeras y eso es, la verdad, es un gran logro. Y subraya lo importante que es la mujer en el mundo industrial, en el caso de la Cámara, pero también en el mundo empresarial y que redondea la sociedad hacia la que queremos llegar, ¿no? Una sociedad completamente incluyente y respetuosa de los talentos que cada quien genera en su vida y anhela tener en su vida, ¿no? Entonces, pues mira, la verdad, mi vida infantil fue un poco movida. Yo nací aquí en Puebla, orgullosamente poblano, en junio de 1965, justo en el año que se inaugura la planta de Geigy, que ahora es BASF, pasó a ser Ciba-Geigy, y mi papá regresa, él estudió acá, mi mamá es también de Puebla, ellos ya vivían en México, en lo que era Madreifus, y se hace esta planta en Geigy, y es una de las plantas químicas más fuertes que llega a Puebla. En esta atracción que generó la autopista México-Puebla, que fue prácticamente la primera autopista en el país, ¿no? Que trajo a Volkswagen en el 64, al año siguiente empiezan a llegar las transnacionales de dos sectores, el automotriz nuevo, el químico ya tradicional en Puebla, por la parte textil, que era realmente, pues obviamente el hilo industrial de Latinoamérica y de México, la primera planta industrial textilera y de cualquier industria se planta aquí en Puebla. Entonces, bueno, esto sí trae un gen con mi abuelo, que también era textilero, el papá de mi mamá. Y bueno, pues como tú dices, se viene generando en los 80s una diversificación de la industria poblana, que obviamente Volkswagen consolida la planta para producción nacional en los 70s, donde empieza a tener un gran crecimiento. Igualmente esta planta, Ciba-Geigy, empieza a producir desde colorantes hasta fertilizantes, herbicidas, aditivos, lubricantes, pigmentos. Una planta multifuncional. ¿Tu papá ingeniero químico? Mi papá es ingeniero químico, sí. Mi abuelo, mi papá de mi papá era contador público. Y bueno, también el hermano mayor de mi papá, ingeniero químico muy conocido en el mundo textil, Jorge Espinosa. Y bueno, lo que te quería decir es que yo a los 7 años me voy a Guadalajara, de ahí nos vamos a Suiza, mandan a mi papá allá, luego nos vamos a Alemania, y total yo ya regreso a Ciudad de México al corporativo de Ciba-Geigy, donde mi papá era director, y él manejaba las plantas de Puebla y Guadalajara, y vive toda esta época. Nosotros regresamos en el 79, 80, pero vive toda la nacionalización de la banca, que por la ley de la petroquímica de ese entonces, ninguna corporación o ningún extranjero podía tener más del 51% de una industria petroquímica. Entonces, lo que hicieron todas las transnacionales para operar en México y atender este mercado fue asociarse con los bancos. Entonces, de la noche a la mañana, el 1 de septiembre del 82, tu socio se vuelve el gobierno.
Entonces, pues eso causa un tema sumamente complicado que se soluciona con inversionistas poblanos, en el caso de la planta de Puebla, con gente como Toño González, como Pepe Valderrama, como el propio Carlos Slim, formaron y mi papá siguió siendo el director del consejo. Y bueno, esto nos dio, y te lo platico porque cuando México entra al GATT en la época de Miguel de la Madrid, en el 85-86, empieza a cambiar el mercado para México, porque de ser un país que competía con lo que se hacía nada más en México y era el típico, pues es lo que hay, ¿no? Donde la calidad no era ni siquiera supervisada a veces porque pues eras el único que podía hacer algo y no había este tema, México se enfoca a competir a nivel internacional, tanto para vender como sobre todo para proveer. Entonces, en el momento que se abre el mercado, Puebla sufre mucho en la parte textil, porque empiezan a llegar competidores mucho más eficientes, acostumbrados ya a un mercado más internacional, cierran muchas textileras, pero también llegan nuevas industrias, se empieza a desarrollar todo el tema de pinturas, se empieza a traer tecnología en la cuestión de alimentos, y Puebla empieza a diversificar su canasta industrial. Digamos, la segunda mitad de los 80s por el mercado, pero donde realmente viene un cambio en los 90s cuando se firma el NAFTA, ¿no? Lamentablemente ganó la parte comercial, la industria quedó relegada por la inmediatez de cómo se firmó el tratado, donde no hubo un espacio para poder adecuar a las industrias y competir. Y eso pues lo sufrió todo el país. Pero bueno, ahora, con todo del nearshoring, que quiero decirte, el primer nearshoring que llegó a Puebla fue el que hizo Volkswagen cuando puso el Just in Time y exigió a sus proveedores que estuvieran a no más de 20 minutos si querían venderle, ¿no? Uh-huh. Y eso genera una detonación en la industria de Puebla muy fuerte, pero muy desorganizada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no fue una política pública. Uh-huh. O sea, el gobierno o los gobiernos de ese entonces no generaron una política industrial trascendente, donde el único corredor que se hizo fue el de Huejotzingo, el corredor industrial Quetzalcóatl, que va de Huejotzingo a San Martín, pero sin la infraestructura adecuada, ¿no? O sea, no se terminaron los parques, en fin. Y esto, pues, esto hoy, a esta administración, como Cámara, nos ha dado la oportunidad de decirles lo que falló y la oportunidad que tenemos en relocalización de proveeduría. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues es más o menos, mi papá estuvo ahí. Tú también ingeniero químico, que ya no nos platicaste esa parte. Es que ya me fui, bueno, obviamente regresando de Alemania, acabé la prepa en el colegio alemán, uh-huh, en México, y de ahí me metí a estudiar ingeniería química, no por mi papá, uh-huh, de verdad, yo no quería hacer lo que mi papá hacía, y de hecho no lo hago, mi papá estuvo en una corporación, yo puse un negocio, o sea, yo seguí un tema de una fábrica que habíamos adquirido equipos con unos tíos, un terreno aquí en Huejotzingo, y pues yo saliendo de la universidad, en lugar de irme al extranjero, donde ya tenía un puesto de trabajo, decidí quedarme por varias razones. Y una, me acuerdo muy bien, mi papá me dijo, ¿tú qué vas a hacer por tu país? Y eso es algo que me gusta platicárselo a los jóvenes, porque con toda la globalización de estar presente con el celular en todo el mundo prácticamente, pues pierdes o se puede perder mucho ese apego a tu suelo, a tu patria, ¿no? Y al final de cuentas, México requiere muchísimo el talento que estamos generando, sobre todo aquí en Puebla. Puebla está generando muy buen talento a nivel internacional. Necesitamos que se queden en México y que hagan algo, o que por lo menos regresen a México a hacer esto. Entonces, pues bueno, estudié ingeniería química en la Ibero, he tenido algunos diplomados, pero realmente mi maestría fue que prácticamente saliendo de la universidad me puse a hacer detergentes líquidos, que en ese entonces eran nuevos, biodegradables, y así empecé mi negocio, y pues bueno, ya tiene 37 años, Proquipusa. Wow. Uh-huh. Y justo, o sea, nos platicaste un poquito de la historia de Puebla, que tú pues te tocó vivirla, afortunadamente, y pues tú sabes que este Consejo de Empresarias impulsado por ti, pues inició hace bien poquito, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor año y medio, casi dos años. Y pues ha ido afortunadamente para arriba, en base a la colaboración, siempre lo he dicho, pues también de todos ustedes, ¿no? Uh-huh. Los miembros del Consejo de la Comisión Ejecutiva. Y me gustaría saber, ¿tú qué piensas? O sea, ¿cómo ves a Puebla con respecto a la mujer industrial de esa época
y ahorita, ¿no? O sea, ¿qué cambios tú has visto que han sido fundamentales para vivir pues mira, lo que estamos viviendo? Sobre todo en la industria química que yo vi, pues asistiendo a los típicos veranos de abejitas ahí en la planta aquí de Puebla, en la de México, del grupo de Ciba-Geigy, yo veía muchísimas mujeres, entre ellas pues conocidas, que estaban sobre todo muy ubicadas en la parte técnica, en los laboratorios, en calidad, en la parte inclusive sí de ingeniería, en la parte algunas de producción, compras, pero en la parte administrativa y gerencial no había nadie. Y no te encontrabas, yo cuando empecé mi negocio e iba a visitar clientes, a la mujer que veía era o a la que pagaba o a la contadora, pero operativa, no gerencial. Entonces, y pues te digo, yo empecé... Mucho menos directoras, ¿no? No, era rarísimo ver una mujer directora. Y te estoy hablando cuando yo empecé realmente el negocio, que fue acá en la universidad en el 90. Y no había. Y el cambio ahora es que cada vez hay más mujeres, porque hay mejores resultados en algunas industrias. Hay una comprensión que sí tiene que ver con el sexo de alguna forma, y por el temple y el carácter mismo que la propia personalidad de una mujer tiene con un hombre, ¿no? Pero esto no quita, y lo digo tal cual, no quita que un hombre pueda acceder a este tipo de industria igual que una mujer. Claro. Aquí lo importante primero que a mí me inspiró a poner sobre la mesa para que por cierto, que me lo aprobó la comisión ejecutiva donde tú eres parte, era la creación de este consejo, no como un comité, sino realmente con un peso donde tuviera esta independencia, sí una dependencia natural con la presidencia de la Cámara, pero un contacto directo. Claro. Para poder influir directamente en las opiniones, en los eventos, y obviamente en la prensa directamente, ¿no? Y lo que me motivó fue precisamente el reconocimiento del talento. A mí, y lo hemos platicado en tu consejo, el hecho de que haya esta paridad por números, se me hace el primer paso, pero se me hace completamente insuficiente, y que si se sigue cultivando, va a derivar en injusticias para los dos lados. Porque puede ser que en alguna camada de diputados haya mujeres mucho más preparadas que los hombres, y por número pues nada más van a acceder 20 y 20, ¿no? Creo que ese fue un buen primer paso, pero creo que sí hay que empujar a que esto vaya más allá del número, porque aparte es muy fácil, ¿no? El otro estaba viendo ayer en la noche, estaba hablando con una amiga que pretende contender a la alcaldía el municipio de San Andrés, y me dice, pues es que están por definir en el partido si va mujer o si va hombre, en lugar de decidir quién es el mejor perfil para el municipio. Porque entonces nos ponen a elegir a alguien que dentro de una política de partido están eligiendo antes que tú. Entonces, ¿a quién estamos eligiendo realmente? ¿A lo idóneo o a lo que al partido le conviene internamente? Y eso creo que es un gran error. Yo creo que se debe de medir desde los partidos, así como en una empresa, quién tiene el mejor perfil para rendir los mejores resultados. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que pues tu labor en Canacintra estos últimos 3 años, porque es tu segundo periodo como presidente, ha fortalecido mucho la política industrial de la que tú has hablado mucho durante estos años. Te tocó un año de pandemia y ya luego tú dices dos años un año en teleconferencia, año y medio, pero este año y medio pues fue muy intenso en ese tema. Sí. ¿Cómo ves a Puebla ahorita respecto a la nueva política industrial que tú impulsaste, ¿no? Que se impulsó desde la Cámara y desde tu consejo? Sí, pues mira, la veo muy, a diferencia de hace 3 años que tomé la presidencia, con un giro y un cambio de 180 grados, perdón, 360, regresamos al mismo lugar, 180 grados. Totalmente con una apertura, sobre todo a escuchar, desde el gobierno, hablando del propio gobernador, una postura cuando él dice se puede o no se puede, pero ya partes de que hay sustento, hay una escucha, y eso es
yo creo que lo primero para poder tener un diálogo y una mejora de las cosas. Y eso existe. Tenemos un secretario de Economía muy dinámico, muy joven, muy entendido de las nuevas tecnologías, de la cuestión sobre todo en la energía. Y eso te pone del lado del responsable del marco jurídico, del que tiene que poner las condiciones para que nosotros invertamos, crezcamos o generemos empleo, está ahí. Yo veo también entre las cámaras a una cámara muy unida con Coparmex, con CEMIC, con la construcción, con el comercio, con la vivienda, con los restaurantes. Tenemos, hablando de las cámaras nacionales más estructuradas en el estado, y eso nos da una fuerza empresarial muy importante, que obviamente la sombrilla es el CCE, pero independientemente del CCE, nosotros cada uno tenemos proyectos intercamarales, opiniones intercamarales. O sea, por ejemplo, te voy a poner el tema de los bancos de tierra. Es muy importante para la Cámara de la Construcción, para la Cámara de la Vivienda, pero también para la industria. Entonces ahí hacemos un frente común. Es un tema pendiente que hay que empujar, generar bancos de tierra para poder generar la infraestructura, ya sea industrial, de vivienda o de construcción necesaria en el estado. Y me refiero a carreteras y todo esto, ¿no? En la parte de la construcción. También está el tema de que veo muy bien que el gobierno empiece a gastar y a invertir en promover Puebla afuera. Las visitas que, aunque a San Antonio no nos pudo acompañar, el gobierno estuvo muy atento, le hemos reportado los logros y todo lo que se consiguió. La gira que hicieron a Nueva York, que ya ha tenido una visita recíproca de gente de allá, y ahora en España, ¿no? Y se tienen sobre la mesa varias inversiones del gobierno de invertir. Ya se creó el Consejo de Investing Puebla con perfiles representantes de todos los clústeres, porque son los que tienen que hacer los negocios. Nosotros las cámaras somos los que somos la parte básica operativa de todas en nuestro caso, de las industrias. Entonces, yo veo a Puebla ya más enfocada a lo que realmente requiere. Esta administración, como se lo dije al gobernador Barbosa en su tiempo, pues estaba pues muy desorganizada en la cuestión de zonas industriales, parques industriales y oferta, ¿no? Solamente Ciudad Modelo pues quedaba como un ejemplo que definitivamente hay que apoyar y que impulsar, y que ahora con la parte del transísmico puede tener una relevancia todavía más importante para Puebla. Entonces veo a Puebla con muchísima oportunidad, con un gran potencial de atracción de inversión. Creo que tenemos todo, tenemos talento, tenemos universidades, tenemos hospitales, tenemos escuelas, tenemos una vida bastante buena, de un muy buen nivel en Puebla. ¿Qué falta? Crecer la movilidad aérea de una manera importante, y faltan los parques industriales, como te lo decía, que es un pendiente, los bancos de tierra, los parques industriales en la parte industrial, y falta un presupuesto ordenado que trascienda los sexenios. Este frente que te decía entre cámaras, realmente, y lo hemos puesto en la mesa, lo que queremos es que el siguiente gobernador no cambie las políticas que estamos ahorita generando con la nueva ley de fomento económico, de desarrollo económico que se acaba de publicar hace 3 semanas. Este frente lo que quiere es que no haya cambios. O sea, si se puede mantener al mismo secretario, que siga, porque le va a dar continuidad a Puebla, y eso falta. Entonces tenemos que lograr que en la ley, que es algo que no se pudo meter, como en otros estados que compiten por inversiones con Puebla, como es Querétaro, como es Guanajuato y como es Nuevo León, aunque más ahora Baja California en ciertos temas, están con un presupuesto asignado anual por ley para la promoción del estado. Eso le falta a Puebla. Claro, se puede convencer al gobernante a hacer las inversiones como ahorita lo ha puesto el gobernador, en cuestión de terrenos, en cuestión de viajes, en cuestión de ferias. Pero si esto lo haces ley, puedes hacer un lobbying mucho más constante con despachos internacionales, ya sea en Asia o ya sea en Europa, en los mercados que necesitas. Hablando de la automotriz, pues tienes que ir a Europa, tienes que ir a Asia, ¿no? Estados Unidos. Si es el textil, pues tienes que ir a Asia, tienes que ir a Europa,
a Estados Unidos, igual, ¿no? Pero algunos habrá que hacer lobbying en Sudamérica, ¿no? Entonces, para eso necesitas... Entonces, en ese sentido, Puebla sí va tarde. No quiere decir que vaya mal. A lo que me refiero en decir que va tarde es que durante años no se hizo esto. Nunca se tuvo una consistencia en la parte industrial. Vivíamos confiados de que pues, Volkswagen cambiaba el mundo y luego iba a llegar Audi, pues también va a cambiar el mundo. Solito. Y no, Puebla no nada más ya es el sector automotriz. Tenemos un sector fuertísimo donde, por cierto, hay muchísimas mujeres, que es en la parte de alimentos, ¿no? En el sector agroindustrial. Justo. Y la parte textil, ¿no? Entonces, eso es lo que necesita Puebla. Entonces tenemos que meterle más velocidad. Sí. Porque pues, los estados, no es una crítica, es una realidad. Querétaro, cómo ha crecido. Guanajuato, a pesar de la inseguridad, sigue atrayendo inversión. Y no se diga San Luis Potosí, que hace 15 años, pues ni pintaban en el plano económico. Y ahorita está ya muy cerca de Puebla. Sí, lo que yo observo también es que creo que hay que rediseñar un poco también la forma de ver la industria. Siempre las secretarías de Economía hablamos del tema de traer industria a Puebla, ¿no? Ayer tuve una reunión con el Comité de Comercio Exterior, con el presidente de Canacintra, con Alejandro Espinosa, porque le digo, es que estaría muy padre que generáramos industria aquí en Puebla. O sea, necesitamos saber qué necesitan en Estados Unidos, ¿no? Que es como nuestro partner más cercano. Porque a lo mejor si necesitan, no sé, cajas, pues entonces yo producir cajas, porque lo que yo veo en Puebla es que también hay mucho dinero, hay empresarios que tienen muchísimo dinero, pero que ni siquiera saben en qué invertirlo. Y entonces a lo mejor lo terminan invirtiendo en plazas comerciales, en cines, o sea, sí, lo que digo, la pero no estamos generando industria, ¿no? O sea, creo que tiene que ser un complemento entre traer inversión extranjera, que creo que es súper importante, y también generar industria por parte de los empresarios poblanos, sí. ¿No? Fíjate que de mi generación, te pongo ese ejemplo, por eso nos ganó el comercio a la industria. Hay muchísimas cosas que dejamos de producir y que toda la generación mía, digamos, de mis colegas ingenieros químicos, pues solamente 3 estamos en la industria, o 4, de 17 que nos graduamos, 50 que entramos y 17 que nos graduamos, ¿no? Y eso se ha repetido en las generaciones que siguen atrás de mí, que me los encuentro en la ANIC, en la Asociación Nacional de Industria Química, y todos en puestos, muy buenos puestos, pero muchos también de comercio, nada más de distribuidoras, no en la producción. Pero esto también está cambiando. Si en algo estoy de acuerdo con que haya dicho el presidente López Obrador, es que dijo al principio de su gestión que México tenía que mirar y ponerse como meta sustitución de importaciones. Totalmente de acuerdo. Tenemos que retomar varias industrias que se nos han ido a la India y todo, y aprovechar este momento y retomar nuestros recursos naturales, que son muchos, sobre todo en el campo, para reprocesarlos, para procesarlos más bien, y llegar a estos mercados. ¿Qué necesita Estados Unidos? O sea, en estas misiones que Alejandro es el responsable en la Cámara, hay 3 vertientes. Buscar mercados nuevos para nuestros socios, mercados de los productos que ya tienen, buscar productos que pueden hacer acá para venderlos en ese mercado y buscar coinversión o inversión directa para el Estado. Y en lo que hemos visto en estas 3 misiones, sobre todo porque la que fue la primera, que es la de San Antonio, y San Antonio y California, Tesla. En los 2 tenemos ya generación de número de proveedor, o sea, ¿cómo te diré? Están ávidos de proveedores mexicanos porque saben de la calidad de la mano de obra de México. Y eso sí, buenísimo para el país. Por eso te digo, tenemos todo para ir. Es el momento de ir, pero paralelamente el gobierno tiene que generar estos lugares donde podamos traer estas nuevas inversiones. Hablando del tercer punto, que es coinversión o inversión directa. ¿No? Entonces, lo tenemos que hacer de una manera mucho más rápida. Creo que el secretario lo entiende. Y
Y esta parte de comercio exterior, fíjate que la mayoría de las que, bueno, fue un equipo equilibrado, pero la mitad de los que fuimos a San Antonio eran mujeres, ¿no? Y con mujeres dueñas de negocios que iban a buscar, oye, yo quiero una que es en Panisjot, dijo, yo quiero poner una fábrica en Texas para llevar mi producto, y obviamente eso habrá cosas que traerá ella de allá y traerá, o sea, pero es la visión de una mujer que quiere invertir y que se maneja, que no le pide nada, o sea, no tiene un director, no, su cuadro gerencial eran 4 mujeres. Entonces, digo, te da gusto porque dices, oye, aquí hay un reconocimiento importante al producto de una empresa liderada por mujeres, ¿no? Claro. Entonces, Puebla tiene que buscar eso, tiene que caminar más rápido y tenemos que ayudar al gobierno también en estas labores, ¿no? O sea, ahora que fuimos a España, cada quien pagó sus cosas. Creo que eso es muy sano. No tenemos todavía la estructura que había de ProMéxico o que no existe ya. Y tenemos que empujar a que vuelva a existir un instituto nacional que pueda coordinar esto como la Cámara de Comercio de España, que ahí depende del gobierno. No es una cámara como acá, ya son las asociaciones, que son nuestras contrapartes, digamos, que son las privadas. Pero ellos son los que le fondean las misiones comerciales de los españoles. Pero bueno, para eso hay un fondo, ahí es un tema federal. Que justo hablé con un grupo de españoles apenas y me dicen, bueno, sí, pero los fondos europeos son de nuestros impuestos. Sí, lo defienden bastante. No, pero sí hay posibilidad de traer los fondos. Y yo hablé con el embajador de la Unión Europea, con su equipo, y me dijeron, oye, los fondos son también para ayudar hay fondos donde la Unión Europea está interesada en apoyar a países en desarrollo o en países emergentes o países como quieras llamarlos, pero países que claramente vamos muy atrás en el tema verde, sí, ¿no? O sustentable. Porque el clima del país le importa a todos, ¿no? O el tema del el calentamiento global influye en todo el mundo. ¿Qué es el mejor esquema? Traerte tecnología europea para que estén mucho más consensados estos fondos. O sea, sí hay forma, pero al final de cuentas te traes la tecnología, te puedes traer ingenieros, te puedes traer ciertas maquinaria, lo que tú quieras, pero lo vas a instalar acá y los empleos van a estar acá. Porque te estoy hablando que generalmente como se hacían las cosas en los 80s, cuando venían muchos suizos aquí a la planta de Puebla con mi papá, y te digo porque no había mes que no hubiera un suizo cenando en la casa. Así era en ese entonces, no era tanto en restaurantes, era en la casa. Y recíprocamente, ¿no? El tema es que ahorita Europa no tiene jóvenes. España está buscando, ya cambió su ley ahorita escuela universitaria, donde están buscando que la gente vaya a estudiar a España y por lo menos se emplee 2 años, 3 años allá. Claro. Y tienes acceso a la nacionalidad. Justo eso me decían, entonces, o sea, hay una falta de talento impresionante. A lo mejor esta empresa española que coinvierte o trae o le compras todo, pues te va a traer ingenieros mexicanos, pero pues, educados allá. Porque están buscando, y así está Alemania, así está Francia. Francia más obviamente hace el tema africano, por sus colonias, España, pues Latinoamérica, ¿no? Sí. Y eso es obvio, ¿no? Y Alemania de donde sea, ¿no? Entonces no tienen jóvenes, los escandinavos, ¿no? O sea, es una crisis donde pues no ha generado este bono poblacional. Y justo qué bueno que tocas el tema de sostenibilidad, porque tú sabes que hoy la nueva gestión empresarial va en 3 vertientes, ¿no? Que haya prosperidad, nuestra gente y nuestro planeta, ¿no? ¿Cómo ves a Puebla en ese tema? Híjole, pues mira. Bueno, en esos 3 temas, en la parte de generación de energía, creo que este gobierno sí tenía una muy buena estrategia, una muy buena oportunidad. Pues llegaron inversiones importantes, pero hay unas que están paradas por un tema federal totalmente ilógico, donde estamos perdiendo mucho tiempo a nivel internacional de los acuerdos que México firmó para París. Vamos muy tarde como país. También vamos muy mal en la parte hidráulica en todo el país. Puebla no es la excepción. El río Atoyac es un desastre. Nuestras cañadas son un desastre en cuestión de contaminación, ¿no? Entonces, pero creo que
esta parte de la sustentabilidad viene ya hay mucho más conciencia en la parte de la estrategia gubernamental que tiene que tomar en cuenta. Nunca antes habíamos tenido tantas visitas de CONAGUA, de SOAPAP, de la propia Secretaría del Medio Ambiente. Y mucho sí podrá haber habido, porque las hubo, algunas visitas que iban más en la intención de recaudación. Uh-huh. Pero a final de cuentas, si uno no está en orden en cuestión de licencias, que es una parte administrativa, o no ha invertido para tratar a su agua adecuadamente, o no ha hecho un análisis de cuántos drenajes tiene, porque hubo multas muy fuertes de drenajes que a la hora de que se remodelaron los parques con el gobernador Marín, que me tocó a mí estar ahí, impulsar desde la Cámara, y se logró que se pusieran banquetas, luz, drenaje. No se hizo un análisis de cómo habían quedado los drenajes. Entonces ahora vinieron las multas de, oye, es que este drenaje es tuyo, pues ni enterada la industria, ¿no? Uh-huh. Pero la gran mayoría de las multas fueron administrativas. Uh-huh. ¿Qué te refleja eso? Que como nadie revisaba, nadie controlaba y nadie planeaba y nadie lo tomaba en cuenta. Entonces, la primera parte es que hay que estar conscientes que hay que tener todas las licencias y todo lo que tenga que implicar una nueva licencia por un cambio de instalaciones o todo eso, se haga. Y para eso está la Cámara. Y la Cámara tiene que estar y tiene la infraestructura para hacerlo. Entonces, afílense a la Cámara para que tengan este respaldo, que es muy bueno. La verdad, la parte jurídica tiene muy buenas datos, todo lo que puede hacer la autoridad, lo que no debes permitir y lo que estás obligado a hacer, ¿no? Que es, por ejemplo, siempre recibir a la autoridad. La única que te manda un previo aviso es el SAT y punto, ¿no? Y el IMSS. Pero todos los demás, pues, con agua, pues llega y pues, voy a hacer una revisión. Pues, tienes que abrir las puertas, ¿no? Entonces, partiendo de eso, pues obviamente ya hay una nueva necesidad y una oportunidad de mejora que el propio gobierno ha visto. Oye, aquí la gente no está. Oye, pues hay que, pues sí es recaudación porque, pues oye, el impacto es para todos, ¿no? O sea, ¿quién tiene que pagar las enfermedades en el Instituto Mexicano? Pues el gobierno y o sea, tiene una lógica. A veces las formas sí no son las adecuadas, pero creo que en ese sentido la Cámara ha trabajado muy bien con estas dependencias y con otras, la Secretaría del Trabajo y todo. ¿A qué voy? La sustentabilidad ya es un tema y es un tema que no podemos dejar. No puedes dejar de poner atención a dónde desfogas el agua. ¿Cómo está tu caldera en cuestión de emisión de humos, no? No, y el agua como materia prima, de entrada. Exactamente, ¿no? Pues exactamente. Muchas veces tenemos que tratar el agua para poder usarla en nuestros procesos, porque exacto, viene tan sucia y súper importante, por ejemplo, para la industria automotriz. O sea, tú lo sabes. Y la farmacéutica. Para pintar un coche, pues necesitas una calidad de agua súper especial. Para hacer detergentes. Uh-huh. Tienes que tener ahí ósmosis, tienes que tener esto. Tienes que limpiar el agua de una manera que te tienes que quitar los minerales porque tú sabes que en Puebla el agua es muy dura. Entonces, bueno, ese es un tema. No tenemos todavía una crisis acuífera en Puebla, pero hacia allá vamos. O sea, sí hay varios puntos críticos. Tenemos luz, tenemos 4 formas de energía renovable. Entonces, Puebla en ese sentido, para la sustentabilidad está muy bien equipado. ¿Qué pasa? Que este tema pues se tiene que regir por una ley federal, claro, mucho más robusta. ¿Qué está pasando en la industria? Pues nosotros estamos ya viendo la obligación de cumplir todos estos de industria circular, comprobación de material reciclado, comprobar a dónde van tus residuos, que está en la ley aparte. Uh-huh. Sí, ¿no? ¿Qué haces tú con tus residuos? Uh-huh. Pero tienes que tener toda esa parte comprobable y de trazabilidad que antes no se hacía. Antes pues, venían, la recogían, pagabas y ya ni siquiera. Tú tienes que ir estás obligado a tener una visita con tu proveedor para que efectivamente veas las instalaciones y obviamente te den un certificado que a él lo tienen que checar o a esa claro, empresa, ¿no? Y la parte que tú dices, sostenibilidad. Esto tiene que ser sostenible. Exacto. O sea, los marcos tienen que ser que cualquier empresa que se dedique a esto o te dé el servicio también sea sostenible para que sea sustentable.
No, y lo que se busca es que las empresas sean sostenibles a lo largo del tiempo, porque el que no ponga empeño en este momento, en estos temas, no va a sobrevivir. O sea, sencillamente el tema del agua pues no va a tener materia prima, ¿no? Para hacer. No, y si no tienes esa comprobación, no vas a poder venderle a grandes actores en los mercados más grandes. Así es. Y bueno, pues llega la hora de los consejos. Como siempre dices, ya falta poquitito para que te vayas al exilio, como tú dices. Sí, pues sí. Pero no, vas a estar ahí muy presente. No, obviamente voy a estar ahí apoyando, pero obviamente no presente, pues. Pero sí me gustaría porque creo que eres una persona muy valiosa en toda tu experiencia industrial, ¿no? Independientemente de como persona también. Gracias. Que nos dieras varios consejos. El primer consejo, ¿qué le dirías a nuestro futuro presidente, Carlos Sosa? Que bueno, va a tomar posesión el próximo 1 de marzo en nuestra cena gala, que además fue sold out, ¿no? Sí, sold out, totalmente vendido. Y que eso creo que habla muy bien de tu gestión. Vamos a tener ahí el primer galardón Mujer e Industria. Uh-huh. Ahí será una premiación sorpresa. Uh-huh. Nos acompañarán todas las nominadas y ahí se dará el premio. Nadie sabe quién ganó. No, okay. Nadie sabe quién ganó. Nos encantaría reconocer a todas, pero justo esta ceremonia, y lo hemos platicado, es una ceremonia muy larga porque tenemos muchos temas que reconocer este año. Y toma posesión Carlos Sosa, un gran empresario, una gran persona. Sí. ¿Qué le dirías a Carlos? Bueno, primero, personalmente diría que tenga confianza en él, tiene una gran capacidad. Creo que ha escogido un equipo bueno, que obviamente él está en la idea de también darle un cambio generacional a la Cámara. No se puede de golpe, pero se tiene que balancear y creo que ha hecho un gran balance con expresidentes, con consejeros que ya llevan tiempo, que van a seguir en su consejo y con gente nueva. Uh-huh. Empezando porque obviamente sí dejo una presidencia con sectores, con presidentes muy jóvenes, que eso era parte de la intención mía. Participativos, muy participativos, ¿no? Que ese fue una de mis actividades y yo creo que algo de lo que pues mejores resultados dio. Buscar nuevos perfiles, nueva gente, porque pues teníamos a los que seguimos en los sectores desde hace años, ¿no? Y entonces, bueno, ya íbamos, yo llevo 20 y tantos años en el consejo. Tienes que renovar y tienes que darle lugar y confianza. Entonces, que él tenga la mejor, o sea, que tenga esa seguridad de que a final de cuentas él va a tener que tomar decisiones, que le corresponden a él, y que tenga toda la confianza que las va a tomar con la mejor información que en ese momento tenga. Que después lo vas a ver con otra óptica. Bueno, pues sí, pero ya pasaron. Yo habría muchas cosas que no hubiera hecho hace 10 años o 12, pero pues, en ese momento eran como tenían que ser. Es lo primero. Lo segundo, que realmente tenga juntas de consejo. Uh-huh. Que oiga. Eso es muy valioso. Tenemos, creo que, un consejo súper fuerte. Creo que ese es el reflejo en la cena. Tenemos una presencia muy fuerte. La Cámara es reconocida, tiene un peso específico muy, muy notable en el Estado, en las organizaciones empresariales. Entonces, qué mejor que el consejo sea tu respaldo. Yo les decía, a veces te dicen que estás solo, pero pues yo nunca me sentí solo. O sea, a final de cuentas, pues sí, hay muchas cosas que tienes que hacer solo, donde te tienes que echar las broncas o los bote pronto solo. Pero tienes un consejo que sabes que te va a respaldar o te va a dar un consejo para poder atacar o resolver un problema o fijar postura, ¿no? Como lo fijamos en la UDLA, como lo fijamos en el tema de los libros de texto, que a lo mejor, pues no, pero también como propusimos. No nada más es decir no, es decir, oye, ¿por qué no así en lugar de así? O sea, ¿por qué no se revisan mejor y luego ya se publican? ¿O por qué no se sigue la ley? Si un juez ya dictó, pues hay que hacer que se siga la ley. O sea, creo que sí y Carlos es muy conciliador, yo creo que en ese sentido no va a tener problema, pero creo que el consejo, tener la paciencia para el consejo luego es muy difícil. Luego tú dices, ya quieres adelantarte, a mí me pasaba mucho. Pero sabes que cuando estás escuchando y empiezas a ver cosas, ya tomas una decisión y dices, bueno, aquí esta es la decisión. Y a lo mejor la decisión que se tome no es la que tú querías, pues la decisión de tu consejo. Entonces tú vas, a ver, mi consejo dijo esto.
porque eso es muy importante. La presidencia, muchos organismos confunden que por ser presidente tú ya tomas las decisiones. Todo, es ¿no? todo personal. Y si algo la Cámara no es eso. Es una Cámara que exige influir, exige ser influyente, y la única forma de ser influyente es que estas opiniones o posturas no sean unipersonales, sino sean combinadas. Y el último punto, así en forma general, que es un tema que mencionabas ahorita con los 3 puntos de sostenibilidad, sustentabilidad y la gente, es la responsabilidad social. Cualquier tema que decida la Cámara, que haga la Cámara, en donde participe la Cámara, tenemos que tomar el punto de la responsabilidad social que tenemos como organismo, como empresas, como industria y como personas. Y en las universidades como los estudiantes. No esperar a que seas profesionista para decir y hablar de responsabilidad social. Los alumnos ya tienen ahorita un civismo que cuidar, que se debe de tener, y siempre pensar en el bien común. Te pongo un ejemplo, la inteligencia artificial para los jóvenes ahora es una herramienta que yo estudié con Cardex, para que me entiendas. Apenas había salido la primera Mac. Metías un disco, cambiabas un disco, metías un disco, ya no tenía disco duro. Entonces era una otra cosa. Ahorita agarras el teléfono, ChatGPT, dime, pum. ¿Cómo vamos a usar? Digo, nosotros ya que estamos en la industria, la vamos a usar para hacer tranza, para engañar, para producir mejor, para generar nuevos mercados, nuevos productos, nuevos desarrollos, y en el marco de qué impacto social vas a tener. Porque si vas a hacer tranza y vas a robar o vas a engañar, pues tu impacto social va a ser totalmente negativo. Si vas a generar empleo y vas a generar otras cosas y lo vas a usar responsablemente diciendo, a ver, esto lo hizo la inteligencia artificial, esto lo va a hacer mi laboratorio de desarrollo y esto lo voy a comprobar con la producción así y voy a tener mis sistemas de calidad y todo. Entonces, ¿cómo vamos a usar las nuevas tecnologías y cómo las vamos a comprobar si no hay una responsabilidad personal, ¿no? Que es como de chicos te dijeron, oye, no robes, pues no robas. Y que creo que es uno de los valores más importantes de Canacintra, ¿no? Yo, la verdad es que siempre me he sentido muy cómoda en Canacintra, precisamente por esa responsabilidad social que creo que se palpa y se vive en el consejo y en las industrias, ¿no? Que, pues cada 3, 4... Esta ética empresarial, sí. O sea, creo que más bien no creo, estoy segura, no tenemos un tema de corrupción dentro de la Cámara, ni mucho todo menos. Es transparente. Nuestro director y nuestro equipo operativo es magnífico. Es transparente. ¿No? Sí, cuando se pierde, cuando se equivocan, hay que decir, fue error, pero no fue a propósito. No, exacto. No, y es mejorable. Exacto. Ahorita nos pasó ahorita con un tema del Consejo Coordinador de las Comidas, que fueron muchísimos, pero pues nunca se dijo que lo compraran en la Cámara. O sea, faltó ese de, oigan, tenemos que cumplir con una cuota. Y fuimos, entonces ya se generó un problema. Es un error, pero es mejorable. ¿Qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? Y cómo podemos acatar Y a mí me dio muchísimo gusto tener en el Consejo varias veces a Caritas, al del Niño Poblano, a Cruz Roja, al edificio que está haciendo ¿cómo se llama? ¿Paula? ¿Que ves que fue el DAP? Sí, el DAP, sí. Que es un excelente proyecto y que apoyamos todo. El Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos, que ese es un tema que espero firmar la próxima semana. Uh-huh. El compromiso de Canacintra de generar cierta cantidad de kilos entre arroz y frijol, que es donde más le duele al banco. Entonces, poder ayudar directamente. Y bueno, todos ayudaron. Pintumex puso pintura, Engie puso gas, luego se pusieron lonches, detergentes, creo que se puede ayudar y es una cuestión donde nosotros podemos regresar algo a estas instituciones que tan noblemente ayudan, ¿no? Digo, a mí no me gusta ser muy publicista de con qué ayudé y con qué más ayudé, porque creo que eso es un tema, pero creo que sí, como Cámara tenemos que ser muy participativos y difundirlo, no por presunción, sino para contagiar a la gente de esta responsabilidad social que tenemos. Así es, y creo que Carlos trae este plan de una mejor, esto que tú estás haciendo es una forma de difundir diferente que no teníamos, que seguramente Carlos la va a aumentar a otros sectores y que tenemos que trabajar en eso, y eso le corresponde a las nuevas generaciones, incluyéndote a ti.
Porque así es. tú eres también muy joven. En el Consejo de Empresarias tenemos 2 objetivos principales. El primero es cerrar la brecha de género en la industria, porque estamos muy enfocadas a la industria. Y el segundo es erradicar la violencia de género en la industria también, porque sabemos que el tema de violencia no es exclusivo de mujeres, también hay hacia los hombres. En menor medida, es cierto, y también la concientización de lo que es violencia de género, porque muchas veces culturalmente no sabemos ni siquiera que estamos sufriendo violencia o que estamos ejerciendo violencia. No te das cuenta, ¿ves? No lo sabemos, porque así lo hizo nuestro bisabuelo, Exacto. Nuestro abuelo, nuestro padre. Sí. Entonces, para cerrar esto, agradecerte que estés hoy aquí con nosotros. Al contrario. Te vamos a extrañar. Yo a ustedes también. Queremos al Consejo de Empresarias, ¿qué le dirías? O sea, ¿hacia dónde crees que debemos ir? ¿Y qué le dirías a todas también estas niñas, jóvenes y futuras empresarias que seguramente se integrarán a Canacintra, ¿no? ¿Qué consejo les darías? Pues mira, primero a tu consejo, esta labor de difusión es muy importante. Yo creo que es un eje toral para poder difundir todas las opiniones, inclusive hasta casos de éxito o de reporte, donde sin ser juezas o jueces, pues sí se puedan poner ejemplos de lo que está pasando para poder concientizar qué sí es y qué no es. Porque también vivimos, y más en la política ahorita te acusan de acoso o de agresión sexual porque pues, simplemente criticaste a una mujer o porque, por ejemplo, a mí me pasó hace muchos años que inclusive estuvo una rueda de prensa en la Ibero, que es mi alma mater, que me dolió mucho porque yo estaba de viaje, donde había un sindicato en Puebla que lo llevaba una mujer. Pero era un sindicato totalmente tóxico y manejado por un sindicato americano que lo que quería era que cerraran empresas acá, las tronaran con huelgas, los infiltraran y que esas empresas se regresaran a Estados Unidos. Todo un tema político muy complejo. Como yo lo expresé y lo dije, oiga, esto van por acá y este sindicato no puede entrar a Puebla. Entonces dijeron, fue contra la chava, es que es mujer. No, fue contra el sindicato. Pero entonces te dicen, es que tú ya estás agrediendo sexualmente, tú eres un agresor sexual, porque y fue todo. O sea, yo hablé con el rector en ese entonces y me dijo, oye, nada que ver. Le digo, oye, pues fue en tu universidad. ¿Cómo la universidad no se involucra? Es foro de un evento así y no se involucra y da su opinión. Digo, si estás en un campus, no, es que somos socios a nivel internacional. Bueno, todo un rollo. El rollo es, entiendo que lo que nos invitas es a buscar un equilibrio. No, y que haya más que nada una concientización de qué es y qué no es. Cuando una mujer a un alto rango se equivoca o lleva una política equivocada económicamente, pues es igual de susceptible que un hombre. Y no por eso estás agrediendo sexualmente a alguien, no es una agresión de género. Es una cuestión de profesionista, ¿no? Sí, eso es lo que tiene que quedar muy claro, ¿no? de tu desempeño. ¿Qué cosa es una y qué cosa es la otra? Exacto. Porque hay una muy, muy claras donde claramente, es que eres un machote y que no sé qué. Oye, espérate, a ver, puedo ser tonto, lo que tú quieras, o incapaz, o ignorante de este tema, pero eso a que me digas machote, abusador y todo, pues, pasó a otro nivel, ¿no? Imagínate hacia la mujer como es luego a veces, ¿no? Sí. Entonces sí creo que esa parte de difusión es muy, muy importante para tu consejo, para lograr cerrar esa brecha. Primero hay que ver dónde estamos y qué está generando esa brecha, porque a final de cuentas este tema de la agresión o la discriminación son como barreras o excusas para poder reconocer los talentos de ambos lados, ¿no? Es como que te frena, ¿no? Es que todo se desvía para allá, ¿no? Hay una gran meta que ustedes tienen y que la hemos platicado, que es este reconocimiento del talento tanto en el sueldo como en la responsabilidad de las mujeres que están tomando decisiones trascendentes en las industrias. Y no nada más estoy hablando de la dirección general, sino de gerentes de diferentes niveles. Sí, mandos medios, que mandos toman decisiones que sí impactan en el desempeño de la industria, ¿no? Y eso se tiene que reconocer y se tiene que tener. Y creo que el plan de trabajo que planteaste hace 2 semanas, muy interesante, o hace una semana, en cuestión de traer este tipo de pláticas de diferentes ámbitos con diferentes tópicos para empezar a invitar a toda esta gente, a directores, directoras,
porque estos eventos no son para mujeres, son para todos los que estamos en la industria, porque este es un tema que nos involucra y nos afecta y nos ocupa a todos. Sí, se logró esta colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, sí, precisamente para estas capacitaciones, para que no es lo que me imagino que es, es lo que realmente lo tengamos presente para poder bajarlo a otras áreas, ¿no? Y un gran logro involucrar a la Secretaría que mencionas, porque creo que obviamente hay que ver la parte, obviamente, oficial. ¿No? Y aparte la secretaria es una mujer muy preparada, un gran acierto de nuestro gobernador, y pues bueno. No, te digo, ahí los secretarios, el gabinete siempre, desde que entré, siempre estuvo muy cerca de nosotros con sus políticas diferentes. Antes pues la promoción de Puebla era muy unilateral por parte del gobierno, ahora estamos todos involucrados y creo que eso refuerza, ahora sí que le da más fuerza a lo que ya se había hecho, pero simplemente le da otra óptica, otra perspectiva y otro nivel. Creo que en ese sentido el gabinete que nos tocó siempre estuvo muy cercano y un agradecimiento de verdad a todos los secretarios de Medio Ambiente, a Beatriz, a Olivia en su momento, a Ana, que estuvo en la Secretaría de Gobernación, que nos ayudó a la reapertura pronta y medida de la industria donde estábamos en el COVID. Bueno, por el secretario de Trabajo, y que secretario justo de Educación el secretario, Pública. o sea, las secretarías se distinguieron porque había muchas mujeres. Sí, eso estuvo muy padre. Había muchas mujeres. Como es Betty Manrique, Betty Torres ahí en Conagua. Olivia, la secretaria de Educación Pública, Ana Lucía, que te decía. En turismo también. En turismo está Marta, mujer, que ¿no? estuvo con nosotros ahorita en España. Pero todos, hombres y mujeres, la verdad, el secretario de Salud anterior, porque es el con el que me tocó ver lo del COVID, extraordinario, muy buen preparado y muy abierto. Fuimos la única cámara que pudo hacer estas serie de vacunaciones en la NAHUAC, en el TEC y en la UAP. Y lo pudimos coordinar, la verdad, una apertura importante. Entonces, agradecer realmente la colaboración y obviamente, hablando de Carlos, invitar a que lo sigan apoyando tanto a tu consejo como al consejo y comisión ejecutiva de la Cámara. Creo que tenemos ahorita, por lo pronto, en un año electoral complicado, pero también de cierre importante para el gobernador, para estar ahí presentes y pues poner las bases para el siguiente gobierno, que es muy importante que los candidatos oigan esta parte trascendental económica. Y tratar de tener continuidad, más bien, ¿no? Esta parte, porque por ejemplo, otra vez volver a empezar es lo que muchas veces como industria nos complica. Eso es lo que ha hecho bastante poco competitivo a Puebla. Los que han ganado en el ámbito nacional son los que han tenido políticas económicas de medio y largo plazo, como San Luis Potosí, que hace 15 años, ¿no? Y ahorita tú vas al corredor industrial llegando en la carretera 57, no lo reconoces si no has ido en 15 años a San Luis. No lo reconoces. Entonces, que ha tenido pues, una política continua económica de promoción. Continuidad, ¿no? Continuidad, equilibrio. Pero no nada más la económica. La parte también, ahorita con todos estos temas de la paz laboral, tiene que ser continuo. La parte de mujeres, lo que tú acabas de hablar, esto tiene que ser continuo. Sí. Y la parte de turismo, por ejemplo, por darte unos pequeños ejemplos. Pues Luis, muchísimas gracias. De verdad, estoy muy agradecida por todo lo que le diste a la cámara. Gracias. Y pues vamos a seguir en contacto. Sí, claro. Y escuchando tus consejos que siempre son muy valiosos. No, hombre, a ti. Muchas gracias. Felicidades, gracias a todos. Nos vemos en la siguiente temporada. Bravo.